Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde el drama, el romance y las intrigas turcas se dan la mano. Soy y estoy emocionadísima de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de pasiones desbordantes y miradas que derriten el hielo. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de esas series turcas que te dejan sin aliento, que te hacen suspirar hasta quedarte afónico, que te enganchan desde el primer segundo y no te sueltan hasta el último. Sí, vamos a hablar de Besos turcos ardientes, esas series que te harán enloquecer. Prepárense para un viaje lleno de galanes irresistibles, heroínas valientes, villanos que amamos odiar y por supuesto muchos besos. Pero no cualquier tipo de besos, besos que desafían la censura turca. Ya saben, esos besos que aunque no vemos explícitamente sentimos la química entre los protagonistas quemando la pantalla. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana para mantenerlos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, reseñas, análisis, chismorreos y mucho más. No se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Besos turcos ardientes. De esa frase evoca imágenes de atardeceres en Estambul, miradas robadas bajo la luz de la luna y por supuesto, esos encuentros apasionados que nos hacen gritarle a la pantalla, bésense de una vez. Pero, ¿qué hace que un beso en una serie turca sea tan ardiente? No es solo la técnica, aunque eso ayuda, claro. Es la tensión acumulada, las miradas cargadas de significado, la historia que se cuenta en cada roce de labios. Es el contexto, mis queridos amigos. Es saber que esos personajes han luchado contra viento y marea para estar juntos, que han superado obstáculos inimaginables y que, finalmente, ese beso representa la culminación de todo ese esfuerzo. Y hablemos de las series que dominan esta categoría. Hay muchísimas, pero voy a destacar algunas que, en mi opinión, elevan el arte del beso turco a otro nivel. Empecemos con Erkencikus, también conocida como pájaro soñador. Sanem y Can son la definición de química explosiva. Desde el primer encuentro sus miradas se conectan a un nivel casi mágico. Su historia de amor es un torbellino de malentendidos, celos y pasión desenfrenada. Y cuando finalmente se besan, madre mía. Es como si la pantalla se incendiara. La inocencia de Sanem combinada con la intensidad de Can crean una combinación irresistible. Y aunque la serie tiene sus momentos de comedia, los momentos de pasión son verdaderamente memorables. Pensemos en la escena en la que Can le enseña a Sanem a bailar bajo la lluvia, la tensión crece y la atracción es palpable, culminando en un beso que es pura magia. O ese momento en la cabaña aislados del mundo, donde la conexión entre ellos es tan fuerte que los besos son una necesidad, una forma de respirar el uno al otro. La forma en que la cámara se centra en sus rostros, la música que acompaña cada escena, todo está diseñado para hacernos sentir la pasión que los consume. Y sinceramente funciona. Otra serie que merece un lugar en este panteón de besos ardientes es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Hayat y Murat son dos personajes con personalidades muy diferentes, pero que se complementan a la perfección. Él es un hombre de negocios serio y distante, y ella es una chica alegre y espontánea. Su relación comienza con una mentira, pero pronto se transforma en algo mucho más profundo. Y cuando finalmente se dan cuenta de que están enamorados, sus besos son la prueba irrefutable de ese amor. Son besos que hablan de entrega, de confianza y de un deseo irrefrenable. Recordemos la escena en el ascensor, atrapados juntos, donde la tensión sexual es palpable. La cercanía, la incomodidad inicial, la forma en que se miran, todo conduce a un beso inesperado que marca un antes y un después en su relación. O el beso bajo la lluvia, otro clásico romántico, donde Hayat le confiesa sus sentimientos a Murat y él, incapaz de resistirse más, la besa con una pasión desbordante. Estos momentos son los que hacen de Aşk Laftan Anlamaz una serie tan adictiva. Y no podemos olvidar Kara Sevda, Amor Eterno. Esta serie es una tragedia romántica de proporciones épicas. Kemal y Nihan están destinados a estar juntos, pero el destino se empeña en separarlos. Su amor es puro, incondicional y capaz de superar cualquier obstáculo. Y aunque la serie está llena de dolor y sufrimiento, los momentos de felicidad son aún más valiosos. Y los besos, y ay, los besos.
Son besos que saben a despedida, a anhelo, a un amor que nunca podrá ser completamente consumado. Son besos que te rompen el corazón, pero que al mismo tiempo te llenan de esperanza. Son besos que te recuerdan que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Pensemos en la escena en la que Kemal regresa después de años de ausencia y se reencuentra con Nihan. La intensidad de sus miradas, el dolor que se refleja en sus ojos, la necesidad desesperada de tocarse, culmina en un beso lleno de pasión y desesperación, un beso que resume toda la tragedia de su amor. O ese último beso en la playa antes de que el destino los separe para siempre, un beso que sella su amor eterno y que nos deja a todos con el corazón roto. Kara Sevda no es solo una serie, es una experiencia emocional que te marca para siempre. Ahora sé lo que están pensando y qué pasa con Senkalkapm, Love is in the air. Por supuesto que la tenemos en cuenta. Eda y Serkan son una pareja icónica. Su relación es un juego constante de amor-odio. Él es un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, y ella es una florista independiente y soñadora. Se ven obligados a fingir un compromiso, pero pronto descubren que los sentimientos que tienen el uno por el otro son muy reales. Y sus besos, Irai, sus besos. Son juguetones, provocativos y llenos de deseo. Son besos que te hacen sonreír, que te hacen creer en el amor a primera vista y que te hacen querer encontrar a tu propio Serkan Bolat. Aunque debo admitir que a veces la serie cae en clichés, la química entre Andercel y Kerem Bürsin es innegable y sus besos son prueba de ello. Recordemos la escena en la que Serkan besa a Eda para evitar que revele su secreto a su exnovia, un beso inesperado y lleno de tensión que marca el inicio de su relación. O el beso en el balcón, bajo las estrellas, donde Eda le confiesa a Serkan que está enamorada de él y él, incapaz de resistirse más, la besa con ternura y pasión. La química entre Ande y Kerem era tan palpable que incluso traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Pero no todo se trata de romance y pasión. También hay series que exploran el lado más oscuro del amor, esos amores obsesivos y destructivos que te consumen por dentro. En este sentido, Yerde o Infiltrado destaca por su intensidad y sus personajes complejos. Aunque la trama principal se centra en la lucha contra la mafia, las relaciones amorosas que se desarrollan en la serie son igualmente cautivadoras. Los besos en Yerde son menos frecuentes, pero cuando ocurren, son cargados de significado. Son besos que hablan de dolor, de culpa y de un amor que está prohibido. Son besos que te dejan con un nudo en el estómago y que te hacen cuestionar la naturaleza del amor. Pensemos en la relación entre Sarp y Melek, dos personajes marcados por la tragedia y la violencia. Sus besos son robados, llenos de angustia y desesperación, reflejo de un amor que lucha por sobrevivir en un mundo cruel e implacable. O la relación entre Mert y Eylem, un amor que nace en medio de la mentira y el engaño, un amor que está condenado desde el principio. Los besos en Yerde no son románticos, son crudos y reales, reflejo de las duras realidades que enfrentan los personajes. Y hablando de amores prohibidos, no podemos dejar de mencionar Yasak Elma, Fruta prohibida. Esta serie es un culebrón en toda regla, lleno de intrigas, traiciones y personajes ambiciosos. Las relaciones amorosas en Yasak Elma son complicadas y a menudo basadas en el interés. Los besos son más estratégicos que apasionados, pero eso no significa que no sean interesantes. Al contrario, son besos que revelan las verdaderas intenciones de los personajes y que te mantienen al borde del asiento. Pensemos en la relación entre Yildiz y Alit, un matrimonio basado en el poder y el dinero, donde los besos son un arma más en su juego de manipulación. O la relación entre Ende y Kaya, una relación llena de resentimiento y venganza, donde los besos son una forma de provocar y humillar al otro. Yasak Elma es una serie que te engancha por su trama llena de giros inesperados y por sus personajes complejos y ambiguos, donde el amor es solo un peón más en su juego de poder. Ahora, quiero abrir un poco más el abanico y mencionar otras series que, aunque quizás no sean tan famosas como las que hemos mencionado, también tienen momentos de besos dignos de recordar. Por ejemplo, Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, nos presenta la historia de Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran a pesar de las adversidades. Sus besos son jóvenes, llenos de inocencia y pasión, reflejo de la intensidad de su primer amor. O Güneş İnklar, Hijas del Sol, que nos cuenta la historia de Güneş, una mujer que se casa con un millonario y se muda a Estambul con sus 3 hijas.
La serie está llena de drama familiar y romances juveniles, con besos que te hacen suspirar y recordar tus primeros amores. También podemos mencionar Kiral Kask, Amor en alquiler, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Homer y Daphne, dos personas que se ven obligadas a fingir una relación para conseguir dinero. Sus besos son divertidos, provocativos y llenos de tensión sexual, una combinación irresistible que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. Estas son solo algunas de las series turcas que, en mi opinión, ofrecen los besos más ardientes y memorables. Pero la lista es mucho más larga y estoy segura de que ustedes, mis queridos espectadores, tienen sus propias favoritas. Además, no debemos olvidar que la percepción de un beso ardiente es subjetiva y depende de los gustos personales de cada uno. Lo que a mí me parece apasionado, a otro puede parecerle simplemente romántico y viceversa. Lo importante es que la serie nos haga sentir algo, que nos conecte con los personajes y nos haga creer en su historia de amor. Y en mi opinión, las series turcas tienen un don especial para lograr esto. Entonces, para resumir un poquito todo este torbellino de emociones, hemos hablado de esas series turcas que te hacen suspirar, que te enganchan desde el primer minuto y que te dejan con ganas de más. Hemos explorado los elementos que hacen que un beso turco sea tan especial, la tensión, el contexto, la química entre los protagonistas. Y hemos destacado algunas de las series más icónicas en este sentido, desde Erkencikus hasta Yasak Elma, pasando por Aşk Laftan Anlamaz, Karasevda, Senkalkapm e Yerde. También hemos mencionado otras series que merecen ser reconocidas por sus momentos de besos memorables, como Medcezir, Güneşinkler y Kiral Kask. Llegamos al final de este viaje apasionante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas series que nos roban el sueño y nos hacen creer en el amor. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Significa muchísimo para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Cuáles creen que tienen los besos más ardientes? ¿Hay alguna serie que me haya faltado mencionar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus gustos. Además, cuéntenme qué es lo que más les gusta de los besos en las series turcas. ¿Es la tensión previa, la música que acompaña la escena, la forma en que los actores transmiten la pasión? ¿O quizás es simplemente la idea de un amor prohibido o un reencuentro después de años de separación? Compartan sus pensamientos conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, el amor está en el aire y en las series turcas. Y no olviden que el beso turco ardiente no es solo un beso, es una experiencia emocional que te transporta a otro mundo, un mundo lleno de pasión, drama y romance. Hasta la próxima.